Bienvenidos amigos a este su canal, Misterio Mundial, donde te traemos las mejores historias relacionadas al terror, al fenómeno no humano y lo desconocido. Todo esto comienza en el año de 1997. En aquel entonces, las líneas telefónicas de un programa muy famoso en Estados Unidos, que además nos ha entregado algunas de las historias más impactantes de fenómenos paranormales y fenómenos no humanos, del programa conducido por Art Bell, este programa muy famoso de nombre Coast to Coast. En este programa, en esta fecha de 1997, de repente, pues así como, ahora sí que como que de la nada, llega una llamada. Esta llamada era de un hombre que dijo llamarse, no sabemos si ese es su nombre verdadero, dijo llamarse Mel Waters. Mel le comienza a relatar, obviamente a los productores del programa, acerca de un descubrimiento muy importante, muy interesante, que pues básicamente estaba desafiando la comprensión misma de la realidad. Obviamente, pues cuando escuchan esto, le pasan la llamada, porque así es como lo hacen, van con cuidado, pues, con mesura, van limitando las llamadas que llegan hasta Art. Y las que son interesantes se las pasan, y es por eso que han ocurrido estos casos tan impactantes en Coast to Coast. Mel le comienza a contar a Art Bell que él está hablando por teléfono desde un remoto rincón en Ellensburg, Washington. Y ahí él había encontrado algo aterrador, lo que parecía ser un hoyo sin fondo en su propiedad, tal cual, así como se lo pueden imaginar. Pero este agujero, profundo, profundo, pero más que profundo, lo describen como que no tiene un final, no hay un fondo. Al principio pues esto parecía una historia común, simplemente una cuestión muy peculiar, ¿no? Un simple hoyo en la tierra. Pero había algo en las palabras de Mel que sugería que había algo más de lo que se podía ver a simple vista. Entonces, él lo que le comienza a relatar es que los habitantes de este lugar, ahí donde viven, ya conocen de la existencia de este hoyo y nadie se atreve a explicarlo con claridad. Para las personas que viven en este lugar y que están o que conocen este hoyo, el conocido como el hoyo de Mel, pues realmente no se detienen a explicar de qué se trata ese agujero extraño y profundo en la tierra. Simplemente lo que piensan es que, pues, al ser tan profundo, pues puede servir como un vertedero de basura, tal cual. Todo lo que se lanzaba a este agujero, a este hoyo, todo lo que se lanzaba ahí desaparecía sin dejar rastro. Casi todo. Era como si el suelo mismo absorbiera como un agujero negro, un agujero en la tierra, un agujero negro que simplemente devoraba todo lo que caía ahí. Pero por supuesto, Mel no se iba a conformar con estas versiones vagas que la gente contaba en este lugar. Así que, según su relato, Mel decide investigar qué está pasando. Él estaba impulsado por una mezcla de escepticismo y también pues una curiosidad creciente. Porque este lugar tan raro, este agujero, pues estaba en su propiedad y él estaba decidido a saber qué era lo que estaba pasando. Así que un día toma una cuerda muy larga y un peso, es decir, le coloca un peso al final de la cuerda para que obviamente la cuerda no se vaya a atorar con alguna piedrecilla o algo, sino que vaya bajando, vaya bajando. Hizo como una polea para que la cuerda quedara al centro de este hoyo, de este hueco, y comienza a bajar esta cuerda. Él lo que quería hacer con esto era obviamente cuando el peso tocara el fondo, ahí donde ya la luz no alcanzaba a llegar, pues iba a saber qué tramo de cuerda había bajado y entonces medir la profundidad de este agujero. Pero pasó algo muy extraño. A medida que él soltaba metros y metros y metros de cuerda, el fondo seguía siendo inalcanzable, lo cual comenzó a ser muy raro, porque no estamos hablando de metros de profundidad, estamos hablando de kilómetros de profundidad. No me estoy equivocando, les estoy diciendo
lo que relata Mel. Kilómetros de profundidad. Se dio cuenta entonces de que estaba ante algo mucho más grande o extraño de lo que él había imaginado en un principio, ya que pues se le acabó la cuerda y no llegó al final del hoyo. Entonces, él empieza a darse cuenta de que hay algo muy raro que está ocurriendo ahí. Y este hoyo, en su propiedad, comienza a ser motivo de su pensamiento. Él estaba caminando por su propiedad, pensando en esto, cuando se detuvo un momento y notó algo que hasta ese momento había pasado desapercibido para él. Enfrente, en el terreno donde estaba este agujero, se dio cuenta de que no era un simple hundimiento, como muchas personas estaban especulando, sino que era muy preciso. Parecía como si hubiera sido construido ese agujero natural. Aproximadamente tenía 3 metros de diámetro. Era perfectamente circular. Yo les diría, imagínense, parecía como si un gusano gigantesco hubiese hecho esta anomalía en el terreno de Mel. Una anomalía como para que pasara una nave extraterrestre, ¿no? Como que la medida concuerda con lo que necesitaría una nave para atravesar este lugar. Luego, él se acerca a este borde con mucha cautela para mirar hacia adentro. Y lo sorprendió la oscuridad. Ese fue el primer encuentro que tuvo en su terreno, porque además este terreno que tiene el señor Mel Waters, es muy grande, muy grande. Llevaba años y no se había percatado de que ese extraño agujero era parte de su propiedad, hasta aquel día en que lo descubre y se da cuenta de que no es algo normal. Por la voz del señor Mel en la conversación que tuvo con Art Bell en Coast to Coast, podemos más o menos interpretar que andaba por los 50 años el señor Mel. Y bueno, hay una cosa que es muy rara. Si tú observabas este extraño agujero de 3 metros de diámetro en el día, cuando el sol estaba perfectamente posicionado por encima, es decir, en la cenital, pues uno podría pensar que la luz iba a permitir ver el fondo, como cuando uno se asoma a un pozo con agua y alcanzas a ver el reflejo. Pero no, era tan profundo que no se veía, o Mel por lo menos no alcanzaba a ver el final, como si no hubiese nada, como si no acabara ese agujero. Él primero pensó que era algo de su vista, simplemente porque pues a lo mejor era un comportamiento natural de un agujero, pero después, cuando se dio cuenta de que la oscuridad era total, era como si este agujero se llevara como un hoyo negro, como si eliminara la luz, como si se la llevara hasta un punto donde la exterminara, la terminara. Era raro. Claro que hizo bastantes experimentos, como arrojar una linterna, prendida por supuesto, y ver en qué momento la linterna dejaba de dar luz, pero el puntito se hacía cada vez más pequeño, hasta que parecía como una estrella, y de repente ya no era capaz de visualizarla con los ojos, era como si fuera algo más allá de eso. Es entonces cuando decide hacer una prueba que es muy simple. Toma una piedra de un tamaño que él pudiera sostener y la lanza a este agujero. Se queda quieto, escuchando atentamente, esperando el sonido del impacto. En algún momento tiene que llegar, pero no hubo nada, no hubo ningún sonido. Es como si la piedra no hubiese dejado de caer. Entonces, pues él empieza a sentirse como un poco más y más intrigado al respecto de esto, pensando que quizás esa roca no era lo suficientemente grande. Entonces toma una piedra mucho más grande que le cuesta mucho trabajo llevarla hasta la orilla. Apenas si podía sostenerla, apenas si podía caminar con esta piedra, la levantó con mucho esfuerzo, midió la distancia y la aventó de nuevo al agujero. Esta vez, por supuesto, dijo, quizá la otra piedra era demasiado pequeña y no la alcancé a escuchar, pero esta va a ser un ruidal que obviamente va a viajar el sonido hacia arriba y voy a entender más o menos qué medida puede tener. Pero nuevamente la piedra estuvo cayendo y no le entregó nada
más que silencio. La piedra simplemente desapareció y era como si el agujero pues se hubiera tragado esa piedra. Había algo en su interior que le decía que ese agujero pues no era simplemente un accidente natural, era algo más, era un fenómeno inexplicable. Así que con esta sensación y curiosidad empieza a investigar, porque dice que la idea de que una anomalía estuviera ahí en su terreno no lo dejaba ni siquiera dormir. Entonces empezó a observar y darse cuenta de muchas cosas que hacían distinto no solamente el agujero, sino el lugar. Por ejemplo, él se dio cuenta de que cuando tú llegabas al lugar donde estaba el agujero, había un sonido distinto al sonido que estaba en cualquier otro lugar. Por ejemplo, no es lo que como en la zona del silencio, no. Aquí lo que pasaba es que los insectos no se acercaban al lugar donde estaba el hoyo. Los animales no se acercaban al lugar donde estaba el hoyo. Las aves no pasaban volando por encima del agujero. Lo cual era como si la falta de vegetación, animales, insectos, etcétera, pues hacían que lo único que se escuchara era el sonido del viento. Había como algún tipo de anomalía que los animales podían percibir. Él notó, por ejemplo, que sus perros, que normalmente eran curiosos y que eran, pues obviamente, perros que están de una manera, pues viviendo de una manera distinta que un perro que podemos tener en casa o en un departamento en la ciudad, son perros que se utilizan para el trabajo, son perros que son muy valientes, son perros que se enfrentan a los animales y más, pero cuando él iba al hoyo, los perros, mucho antes de llegar al hoyo, se detenían y se negaban a participar en esa travesía. Los perros simplemente no se querían acercar ahí. Mel los llamaba y los perros desde lejos se ponían nerviosos, lloraban y no querían caminar. Agachaban las orejas, gruñían suavemente cuando se les obligaba a caminar hacia donde estaba el hoyo. ¿Cómo es posible que los perros sepan que a una distancia lejana existe un hoyo? ¿Por qué lo saben? ¿Por qué se sienten intranquilos? ¿Por qué se sienten amenazados? Pues no lo sabemos, porque por supuesto a la distancia a la que ya no querían avanzar, donde ya los animales tampoco, los animales del lugar, de la zona, tampoco se acercaban, los perros se sentían intranquilos. Bueno, otro día, que fue al día siguiente porque comienza a hacer todas estas pruebas, realiza una segunda prueba. En esta iba a ser algo distinto. Se arma con una soga de más de 20 metros de longitud, se acerca de nuevo a este lugar con esta soga de más o menos 20 metros de longitud y hace algo que es diferente. Pone una estaca contra el suelo que quede bien segura y ata la soga a este. Luego toma la soga y la avienta hacia el agujero, asegurándose de que esta soga caiga lentamente por ahí. Él observaba la soga que iba descendiendo, esperando que la soga quizá tocara el fondo y que le diera pistas. ¿Por qué estaba haciendo nuevamente esta prueba de la soga el señor Mel? Porque se imaginó algo que además podía ser, pues claro, muy lógico. Quizá allá abajo hay agua. Entonces, cuando cae la piedra, quizás, a lo mejor es muy profunda, cae en el agua y se sumerge poco a poco y por eso no se escucha el golpe. Quizá por eso, cuando se avienta una lámpara, de repente se deja de ver, porque se sumerge en el agua y deja de funcionar. Pero no pasó esto. ¿Qué fue lo que pasó? Que la soga estuvo cayendo y cayendo y cayendo. Después se dio cuenta de que la soga, cuando la saca, no estaba mojada. Por lo tanto, pues esa teoría que tenía de que había agua en el fondo se desplomó. Pero hubo algo aún más interesante en el momento en el que sacó la soga. No solamente se dio cuenta de que el agujero era profundísimo, no solamente
se enteró de que allá abajo no había agua, sino que se dio cuenta de que en ese agujero había algo que estaba vivo. El extremo de la cuerda, la punta de la cuerda, estaba devorado. Era como si un animal hubiese rasgado y masticado el final de la cuerda y salió como en hebras. Entonces, pues obviamente, el señor Mel comienza a sentir una inquietud distinta. Empieza a sentir miedo. ¿Qué es lo que pasa? ¿Por qué? ¿Cómo podría haber un animal o algo ahí que atacara la cuerda, pero que no sea visible? No hubo sonido, no hubo una vibración en la cuerda, como si estuviera peleando con algo. No tocó fondo, algo que lo hubiera podido desgarrar. Era muy raro lo que estaba pasando ahí. Él no podía entender nada de esta cuerda. Así que, pues el señor Mel, como no tenía respuestas, comienza a compartir estas experiencias que tiene con otras personas del lugar, de este pueblo en el que vivía. Comienza a hablar con ellos, con pobladores de esta región, y les cuenta la experiencia que tiene. Les va y les narra que en su propiedad encontró un agujero de más o menos unos 3 metros de diámetro y que parece no tener fondo, que ha soltado cuerdas, que ha tirado rocas y más. Pero pasa algo muy extraño, porque cuando Mel comienza a hablar con las personas del lugar, se da cuenta de que en lugar de verse sorprendidos, ¿cómo? ¿Un agujero sin fondo en tu propiedad? En lugar de verse sorprendidos, se ponen incómodos. Les da vergüenza. Resulta que varias de las personas que viven en esta localidad ya sabían de la existencia de ese hoyo. ¿Cómo lo sabían? Pues terminan reconociendo y le comentan a Mel que en algunos momentos, cuando pues no han tenido idea de qué hacer con ciertas cosas, pues simplemente van y las tiran en el hoyo de su propiedad. No era algo importante para ellos, como Mel lo sentía, que era una anomalía. Para ellos simplemente pues se trataba de un vertedero natural, un lugar donde podían ir y tirar su basura. Entre todo esto que le relataron muchas de estas personas, le dijeron que adentro de ese agujero habían tirado electrodomésticos viejos, incluso refrigeradores. Habían tirado televisores inservibles, de estos que eran como cuadrados anteriormente, llantas de automóvil, basura de todo tipo. Y bueno, nadie se quedó a esperar para escuchar el sonido del objeto al caer hasta el fondo. ¿Cuánto sonido haría un refrigerador al momento de impactar con el fondo? Si tantas personas habían estado tirando basura, ¿no estaría lleno ese extraño agujero? Y sin embargo, parecía que a los pobladores, pues, eso no les causaba curiosidad, porque en realidad cuando habían llegado al hoyo de la propiedad de Mel, pues lo hacían en las noches, cuando Mel no se diera cuenta, y tiraban pues estos electrodomésticos y basura en general de grandes tamaños que no sabían qué hacer con eso, y después se iban. Muchas personas le dijeron con mucha vergüenza que quizá la razón por la que no se acercaban otros animales es porque ellos habían tirado animales muertos dentro de ese agujero. Bueno, en ese vertedero sin fin, pues fueron a tirar quién sabe qué tantas cosas. La diferencia, como les digo, entre Mel y sus vecinos era que pues los vecinos, estos pobladores, simplemente veían en ese agujero un lugar en el que podían deshacerse de ciertas cosas, pero para Mel se trataba de algo más, algo raro. Era como si una conciencia distinta a la humana se hubiera hecho presente ante los humanos y les hubiera pedido que la alimentaran. Porque ojo con esto, en un terreno tan grande como es el terreno de Mel, simplemente encontrar
si no es tu terreno, simplemente encontrar un agujero y tomar la decisión de tirar animales muertos, refrigeradores, etcétera, pues suena como bastante peculiar que tantas personas del pueblo, tantas personas le hayan confirmado con mucha pena que ellos durante muchos años, muchos y muchos años, han estado tirando ahí su basura. Bueno, lo que le llamaba la atención era esto, pero pues al final Mel continuó con su vida y continuó haciendo sus experimentos. Otro fenómeno inquietante surge tiempo después. Es cuando Mel está caminando hacia este agujero para hacer sus experimentos, y lo que hizo Mel en ese momento es que llevaba una radio, estas radios antiguas que eran de baterías y que podías captar señal pues básicamente en cualquier lugar, básicamente, y escuchar estas emisoras de AM y FM, por ejemplo, como el programa Coast to Coast de Ardell. Él llevaba esta radio encendida cuando estaba cerca del hoyo y de repente captó lo que él describe como una frecuencia extraña. Era como que si el hoyo tuviera alguna anomalía electromagnética que estuviera interfiriendo con la radio. Es decir, había como un ruido más allá del ruido blanco que haría si no capta una señal. Había un ruido distinto. Pero después comenzó a captar algo. Esto que captó es una de las cosas más extraordinarias que pudiera haber en esta historia. El hoyo estaba transmitiendo música, pero no era cualquier música, era música antigua. Era como si una estación del pasado, una estación de radio del pasado, estuviese siendo captada a través de la radio cuando estaba cerca del agujero. Cuando él cambia de estación, se da cuenta de que no solamente está captando a una emisora de radio que está transmitiendo una música antigua. Él sospecha que es música del pasado, pero su sospecha se iba a confirmar porque comienza a cambiar la frecuencia de la radio y logra localizar otra, entre comillas, estación de radio. Y esa estación de radio estaba emitiendo en ese momento, aunque suene muy extraño, la narración de un partido de béisbol. Pero, ¿qué era lo extraordinario? Es que era un partido de béisbol de hace 30 años. Un partido de béisbol de 1967. Recuerden, esto ocurrió en 1997 y con su radio, Mel estaba captando una señal de una estación de radio de 1967. Ya no habían sospechas, era una realidad. Va a haber en este momento algo que cambia totalmente la historia de este hoyo. Si ya las cosas eran muy extrañas, bienvenidos sean al mundo de la locura total. Mel, no estaba dispuesto a simplemente dejarlo como algo raro que estaba ocurriendo en su territorio. No, él quería saber qué era eso que estaba allá adentro, qué había ahí. Así que con la ayuda de amigos y conocidos del pueblo, se junta y reúne en total una soga de 457 metros. Llegan al lugar, este grupo de amigos y vecinos, que conjuntan un total de 457 metros de cuerda y estaban decididos a probar ahora sí cuál era la respuesta, qué es lo que estaba al final de este hoyo. Pero para hacerlo, ataron un objeto extremadamente pesado en una orilla, por supuesto, de esta cuerda y dejaron caerla al vacío. Iba cayendo la cuerda, se iban consumiendo los metros y metros y metros y metros y metros y metros de cuerda y de repente, ¡pum!, se estiró porque se acabó la cuerda. 457 metros de cuerda y el objeto no tocó el fondo. Esta fue la primera vez que hizo una prueba tan clara para medir la distancia. Pero no se iba a quedar ahí. Estaban muy frustrados porque al final su experimento de conjuntar tanta cuerda para ver cuál era el final de ese agujero, pues no fue fructífero. ¿Qué fue lo que hicieron? Hicieron algo aún más arriesgado
y cruento. Ataron a una oveja viva al extremo de la cuerda. Ellos estaban conscientes de los riesgos, pero pues tampoco iban a bajar a un ser humano. Estaban desesperados por obtener información. Así que fueron descendiendo lentamente a esta pobre oveja en el agujero. Y cuando ya se encontraba a una gran profundidad, algo extraño ocurrió. Los hombres sintieron, ahora sí, un tirón violento de la cuerda, seguido de una serie de vibraciones intensas que, pues, se transmitían por la cuerda que se tensó de repente. Todos se miraron a sí mismos aterrados, porque la soga de 457 metros, que había estado estirada anteriormente y no había llegado al final, pues ahora, antes de los 457 metros, algo estaba ocurriendo que la tenía tensa y que la hacía vibrar. Ellos lo que hicieron es lo lógico, comenzaron a pelear contra esta fuerza que estaba ocurriendo dentro del agujero. Le dieron varios tirones hasta que de repente la cuerda dejó de estar tensa. Otra vez volvió a estar flojita, por así decirlo, y ya no continuaron bajando a la oveja. Lo que hicieron es traerla de vuelta. Empezaron a subir a la oveja y cuando llegó, su descubrimiento fue algo extraordinario. Cuando consiguieron sacar el cuerpo de la oveja, la escena fue aterradora. Lo que antes era una oveja con un pelaje blanco y saludable, se había transformado en algo horroroso. Su cuerpo, en un principio parecía intacto, pero ahora era una masa de carne retorcida. No solamente era como si lo hubiese atacado un animal, parecía que las entrañas de la oveja habían sido sacadas del interior, pero no estaban colgando. Era como si una fuerza increíble hubiese literalmente volteado a la oveja, dejando el interior por fuera y el pelaje blanco por dentro. El olor a sangre, pues no se hizo esperar, obviamente. Había grasa y sangre goteando de esa bola de carne extraña. Repito, no había sido atacada, había sido volteada desde el interior. Dice Mel que él, acostumbrado en esta vida de rancho, acostumbrado a estas cosas, dice que la visión y el olor fue tan choqueante que tuvo ganas de vomitar. Pero eso no es lo más perturbador del caso. Resulta que un campesino experimentado que había estado pues observando lo que pasó, que estaba ahí acompañando este experimento de este grupo de personas, notó con atención que había algo extraño en el cuerpo de esa oveja. Había una parte del cuerpo de la oveja que estaba hinchado, demasiado. Y no solamente eso, esta persona, más capacitada, se acerca a observar con detalle ese bulto, esa hinchazón en el cuerpo de la oveja y se da cuenta de que tiene una especie de cicatriz, como si alguien hubiese cortado y después hubiese cauterizado esa hinchazón. Sin pensarlo demasiado, este hombre tomó un cuchillo y empezó a cortar con mucho cuidado para saber qué era lo que estaba generando esa hinchazón en el vientre de la oveja. Cuando terminó de abrir, todos los presentes, que ya estaban en shock, quedaron atónitos, paralizados, cuando observaron lo que había dentro de la oveja. Repito, no exagero, comento. Lo que estaba dentro parecía ser un feto de oveja, pero no era el feto de una oveja.
era algo más extraño, algo que ninguno de ellos pudo reconocer. Dicen que era una forma retorcida, una masa de carne que parecía haber sido implantada de alguna forma en el interior de este animal. El aspecto que tenía, por más que lo intentó Mel, pues simplemente podríamos definirlo como algo indescriptible, porque pues era un ser vivo, el feto de un ser vivo, pero que no era el feto de una oveja, no era un cuadrúpedo como tal. La estructura de este ser dice que era muy, muy extraña y que además era repulsiva. Esto es algo que comentó en muchas ocasiones. Era como un producto de la pesadilla de un carnicero. Pero remata diciendo algo más impresionante aún. La oveja que bajaron en esa cuerda al agujero no estaba embarazada. Créanme, cualquier persona que se dedique a la ganadería sabe perfectamente cuál de sus animales está preñado y cuál no. Y por supuesto que no iban a arriesgar a una oveja que estuviera preñada. Es decir, la oveja bajó sin estar embarazada. Cuando subió estaba volteada y en su interior, en lo que podría ser el vientre, había una cicatriz con un extraño feto de un animal que definitivamente no era una oveja. ¿Qué hace un feto en un cuerpo que ya está muerto, que no pertenece ahí? ¿Cómo ocurrió eso? ¿Qué es lo que hicieron? Inmediatamente y sin pensarlo demasiado, tomaron el cuerpo de la oveja volteado con el feto en su interior, la sangre, la grasa y más, y sin pensarlo, lo arrojaron de vuelta al agujero. Era importante que eso no estuviera ahí. Ni siquiera estaban seguros de si ese feto monstruoso estaba vivo o no, y qué estaba haciendo ahí. Así que decidieron regresarlo al lugar del que había salido y lo tiraron al hoyo. Esa abominación inexplicable regresó al lugar pues al que pertenecía. Y es entonces cuando, después de vivir estas experiencias y más, pues Mel decide dar un paso aún más grande. Ya se dieron cuenta de que hay algo ahí que puede llegar a ser muy peligroso, ya se dio cuenta de que sí, es algo que va más allá de lo explicable, está viviendo un fenómeno del tipo paranormal en casa, no tiene manera de explicarlo, pero continúa con esa curiosidad creciente, tratando de hacer más y más experimentos. No pudieron conjuntar más cuerda, porque pues por mucho, ¿cuánta cuerda puedes conjuntar? 457 metros es mucha cuerda, pero se dio cuenta de que había algo que podía ser más y más y más barato y además que podía tener una mayor longitud. Manda a fabricar un carrete, escúchenlo muy bien, de 24 kilómetros de extensión. Un carrete de cuerda que se utiliza para pescar. Esta cuerda que es muy fuerte, muy delgada y que además pues le va a salir más barato que comprar cuerda. 24 kilómetros de extensión. ¡Wow! Pues entonces, ¿qué es lo que hace? Llega con su camioneta, llega con su cuerda de 24 kilómetros y con un objeto pesado, una pesa que coloca en el extremo de la cuerda, lo deja caer al vacío para que ahora sí y finalmente pueda descubrir cuál es la profundidad real de este agujero. ¿Qué fue lo que pasó? Que la cuerda comenzó a caer, bueno, no la cuerda, pero esta cuerda comienza a bajar por el peso del cuerpo que había colocado de esta pesa, y Mel veía cómo el carrete gigantesco de 24 kilómetros de extensión giraba, 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 giraba y no dejaba de girar. Era tan largo el carrete, tan largo, que dice que estuvo viendo por horas cómo este carrete giraba y la cuerda continuaba su recorrido a gran velocidad hacia la profundidad de ese agujero. Cada metro parecía que este agujero pues se estaba tragando también esta cuerda especial
y lo único que podíamos saber es que había una oscuridad infinita en el fondo. Bueno, después de un buen rato de estar ahí girando y girando y girando el carrete, cada kilómetro de cuerda, pues Mel se dio cuenta de algo que no le estaba gustando. La cuerda estaba por terminarse, pero el carrete no dejaba de girar. Y en un momento pasó lo que pues no quería que pasara, pero ocurrió. Es que la cuerda de 24 kilómetros y 380 y tantos metros se tensó. ¡Pum! ¿Por qué se tensó? Porque se acabó. Y estaba en línea recta, el peso colgando 24 kilómetros en profundidad en este inusual hoyo. Pues ahora iba a tomar una fama tremendísima esta historia, porque la historia la cuenta el mismísimo Mel Waters. Resulta que después de que pasó pues todo este relajo de la oveja y más, se hace tremendamente famosa la historia del hoyo de Mel, porque es cuando habla con Art Bell y en Coast to Coast termina de contar esta historia. Hasta donde vamos en este momento es lo que generalmente la gente sabe del hoyo de Mel. Es extraordinario, por supuesto, es tremendamente raro e interesante. Pero hay más de la historia, y me parece a mí que lo que continúa en la historia es hasta cierto punto más interesante que todo lo narrado anteriormente. Fíjense, después de esta primera llamada de Mel al programa Coast to Coast, donde habló de todas estas cosas intrigantes que ocurrieron, pues resulta que queda Art Bell con Mel y su productor de pues volver a hacer otra llamada. Pero resulta que hace esta segunda llamada y Mel Waters se escucha asustado. Lo que él dice es que después de esa primera llamada, de hecho como a manera de broma, comenta algo así como, wow, o sea, tienes una audiencia bien grande. ¿Por qué? ¿Por qué comenta esto Mel? Pues es que resulta que después de esa llamada que tiene, pues evidentemente hay muchos curiosos que quieren saber qué onda con este agujero tan extraño. Pero Mel es muy cuidadoso. Dice el estado en el que se encuentra su propiedad. También dice que su nombre verdadero no es Mel Waters, es un nombre inventado, pero no nos da más detalles. Y sin embargo, alguien visita la propiedad de Mel. Lo que él dice es que después de esta primera intervención en el programa de Coast to Coast, al día siguiente despierta y se da cuenta de algo pues que le da un poco de miedo. Su casa está rodeada de helicópteros raros. No son helicópteros que pueda decir, es un helicóptero de la policía o algo así. Son estos helicópteros que son muy comunes en los casos de contactos o situaciones del fenómeno extraterrestre. Helicópteros negros están rodeando su propiedad. Pero no solamente es eso, sino que después de estar observando estos helicópteros que están rodeando su propiedad, Mel recibe una visita inesperada muy inquietante. Personas vestidas con trajes oscuros, es decir, hombres vestidos de negro, sin cabello, pareciera que no tuvieran cejas ni pestañas, con un sombrerito, negro también, y que se identifican como agentes del gobierno de los Estados Unidos. Pero no fue una visita amigable. Fue una visita bastante incómoda para Mel. Estos hombres de negro se presentan como agentes del gobierno, le muestran una credencial y le exigen pasar dentro de la casa para hablar con él. Mel se siente asustado, siente que algo malo puede pasar si si a lo mejor se niega a dejarlos pasar. Así que con miedo deja pasar a estas personas que nunca le dicen su nombre y que en realidad, pues al momento de mostrar sus credenciales y guardarlas, no pudo ver si eran del FBI, si eran de la CIA, si eran de la NSA. Simplemente
somos agentes del gobierno y tienes que dejarnos pasar, necesitamos hacerte algunas preguntas. Esto es muy raro porque estas historias ocurren cuando son cosas que tienen que ver, repito, con el fenómeno extraterrestre. Y esto no debiera ser algo del fenómeno extraterrestre, o quizás sí. Estas personas comenzaron a hacerle preguntas que, además de extrañas, son perturbadoras. Fíjense muy bien. Entre las preguntas que le hicieron a Mel son las siguientes. ¿Alguna vez escuchaste voces que provenían del hoyo? ¿Has tenido sueños relacionados con el hoyo? ¿Alguna vez has soñado que algo sale del hoyo? Son preguntas muy raras, muy desconcertantes, para que las haga un funcionario del gobierno de los Estados Unidos. ¿Qué tiene que ver un sueño? Yo estoy convencido de que los sueños no son solo sueños. Estoy convencido de que son algo más. Extrañamente, en estos casos se hacen este tipo de preguntas, como si los sueños nos entregaran, nos otorgaran información precisa de la realidad y no de la realidad en la que creemos estar viviendo. ¿Por qué lo interrogaban de esa forma? ¿Por qué estaban interesados en un hoyo? ¿Cómo sabían quién era él si utilizó un nombre falso? Y si sabían quién era él, ¿sabían anteriormente de la existencia del hoyo? Las personas que vivían en el pueblo le dijeron, personas muy mayores, ancianos, le comentaron a Mel, cuando él estuvo investigando con la gente del pueblo, que ese agujero en el que habían estado tirando basura, animales muertos y más, no era algo de conocimiento reciente. Uno de los ancianos le comentó que su abuelo le había comentado que su abuelo, es decir, su tatarabuelo, y la gente que vivía en aquel entonces en las cercanías, ya conocían el hoyo. Lo respetaban, le tenían mucho miedo por aquello que vivía ahí y que también lo usaban para tirar carretas, burros y más cosas que se les ocurría, pero que tenían que tener cuidado. De repente llegan estos agentes del gobierno a interrogar a Mel de una manera tan extraña, y no solamente fue el hecho de que le hicieran estas preguntas lo que hace este caso aún más alucinante, sino que si solo se tratara de un simple accidente natural, un agujero normal para la geografía del lugar, pues es raro que ya haya una intervención del gobierno de los Estados Unidos, un interés, sino que ese interés era muy, muy, muy grande. ¿Por qué digo esto? En esa entrevista que le hicieron a Mel estos supuestos agentes del gobierno, le ofrecieron en ese momento comprarle la propiedad. Mel estaba acostumbrado a una vida tranquila, alejado de problemas, y tampoco fue como que la oferta fuera un insulto para él. Le ofrecieron una cantidad de dinero interesante por comprarle su terreno. Así que pidió un poco de tiempo para reflexionar acerca de esta propuesta de venderla o no venderla, la propiedad, al gobierno de los Estados Unidos, porque pues siendo él ya una persona, digamos, mayor, en ese momento tener que cambiarse de casa, buscar un nuevo lugar, construir quizás, pues a lo mejor no era algo que le pareciera una buena idea. Y además, pues este terreno tenía este agujero tan increíble. Así que pidió unos días para pensar en la propuesta, y ellos pues obviamente tendrían que esperar para que él no tomara una decisión apresurada. Pero lo que pasó es que esa negativa, por así decirlo, de vender su territorio, ese esperar para pensar, no fue tomada como algo bueno para estos supuestos agentes del gobierno. Estos agentes entonces comenzaron a presionarlo a partir de ese momento, es decir, estuvieron visitando a Mel Waters y lo presionaban. Primero, era como, ¿ya lo has pensado? ¿Qué respuesta tienes para nosotros? Tampoco es como que podamos perder el tiempo.
tienes que tomar una decisión ya. Primero fue sutil y luego fueron subiendo de nivel esas palabras hasta convertirse en amenazas al principio sutiles y luego simplemente descaradas. En un momento, Mel, al sentirse ofendido por estos extraños agentes de gobierno, decide decirles que entonces no quiere nada. No va a vender su terreno, no le interesa. Muchas gracias, pueden retirarse de mi propiedad. Pero estos agentes del gobierno no estaban jugando y comenzaron a ser difíciles. Uno de estos agentes del gobierno le dijo a Mel que si no vendía la propiedad, de todos modos iban a conseguir quedarse con ella. Por ejemplo, podían fabricarle cargos falsos, acusarlo de operar un laboratorio de estupefacientes ilegales y pues él terminaría su vida en prisión. Y entonces el gobierno iba a tomar por las buenas o por las malas el terreno. Si quieres seguir con vida, si quieres que esto no escale, véndenos la propiedad. Dice que esa presión, pues obviamente ahora ya lo había puesto, ahora sí, con mucho miedo, muy nervioso. Y sin embargo, aunque se sintió acorralado, no pudo evitar notar ciertos detalles peculiares en estas personas. Más allá de sus palabras, pues se dio cuenta de que sus movimientos eran raros. No se quitaban los lentes oscuros para dejar ver sus ojos. Sus voces sonaban robóticas, sin emociones. Su caminar tan peculiar, trataban de cubrirse el rostro para no dejarse ver. Eran raros, muy raros. Pero bueno, Mel conocía estas historias, estas leyendas de los hombres de negro y sabía que las visitas, pues si no hacías lo que te decían, nunca terminaban bien. Así que finalmente, pues ya no pudo resistir más y ante las presiones de estos extraños, extrañísimos agentes del gobierno, decide entonces vender la propiedad. Ya no importaba si el precio era justo o no, lo único que quería era volver a tener paz y calma en su vida. Pero resulta que eso no fue todo. Estos agentes del gobierno, aunque ya tenían ahora una respuesta positiva por parte de Mel y ya podían retirarse para que alguien más ejecutara las acciones de la compraventa del terreno, se fueron no sin antes darle un ultimátum y le dijeron lo siguiente: no solamente debes vendernos el terreno, también debes abandonar el estado. No puedo decirte más, pero mientras más lejos estés de este terreno y de esta historia, mejor. Y se fueron. Él ya tenía la amenaza clara, era contundente. Mel no tuvo otra opción y lo que hizo fue alejarse lo más posible de este lugar después de la compraventa. Dice que se fue a vivir tan lejos que uno pensaría que sería en otro estado de los Estados Unidos, pero no, se fue a vivir a Australia. Obviamente la vida de Mel cambió por completo. De esta increíble y extraordinaria historia, de repente, pues, se tuvo que ir a otro lugar. ¿Por qué había tanto interés del gobierno? Quién sabe, pero bueno, él no quería que su vida estuviera en peligro. Pasaron 3 años. 3 años que el mundo, por medio de Art Bell y compañía, pues simplemente nos quedamos con la duda de qué había pasado. ¿Hombres de negro? ¿El gobierno de los Estados Unidos obligando a una persona a vender su terreno? ¿Qué había dentro del hoyo? Pues 3 años después, 3 años de silencio, Mel regresó. Regresó con una historia que era aún más inquietante. Le cuenta a Art Bell pues todo lo que había pasado en ese convenio que hizo con el gobierno de los Estados Unidos para vender su terreno e irse lo más lejos del lugar. Le dijo que la transacción había sido por $3 millones, pero eran $3 millones
anuales, porque no iba a vender la propiedad, sino que lo que el gobierno quería era arrendar, es decir, rentar la propiedad, pagándole una suma extraordinaria, una cantidad de dinero alucinante para la renta de un terreno en esa zona. 3 millones de dólares anuales. Bueno, ¿qué más? Habían más condiciones que fueron muy estrictas. Tenía que firmar un acuerdo de confidencialidad y además abandonar los Estados Unidos de inmediato para jamás volver. Mel acepta el trato, no tiene de otra, se exilia en Australia y después de estar ahí intenta rehacer su vida durante estos 2-3 años, pues empieza una nueva vida ahí en Australia, pero la nostalgia fue más fuerte que las advertencias claras del gobierno, así que Mel regresa a Estados Unidos, solamente quería visitar a su familia. Imagínense, irse fuera de tu país, Australia, no conoces a nadie y de repente pues extrañas a tu familia, más que una llamada, quieres estar con ellos, abrazarlos, verlos a los ojos. Y este evento, esta decisión, iba a desencadenar pues una serie de situaciones bastante perturbadoras y desconcertantes. Lo que nos dice Mel es que primero trata de retomar su contacto con Art Bell, el anfitrión que había dado voz a la historia, y planifican una nueva entrevista. Art Bell y su equipo están muy contentos porque claro que recuerdan la historia del hoyo de Mel, claro que recuerdan esa historia y claro que recuerdan a Mel Waters. Así que le dicen que lo mejor que pueden hacer antes, en lugar de hacer una llamada en vivo, etcétera, es verse en persona, grabar una entrevista completa donde pueda otorgarnos todos los detalles de esta transacción con el gobierno, de estos hombres de negro, de estos experimentos que había realizado en su propiedad. Y acuerdan un momento específico para hacer esa entrevista. Se supone que nadie más sabía que Mel había regresado a los Estados Unidos. Obviamente, pues el gobierno sí lo sabía, la inteligencia de Estados Unidos por supuesto que sabía que había regresado de su exilio. Y no querían que el señor hablara. Tenían un acuerdo de confidencialidad. ¿Qué es lo que ocurre? Mel no llegó a la entrevista pactada con Art Bell. Y pues obviamente en la producción y el mismo Art Bell se pusieron muy nerviosos cuando esta persona no llegó al estudio para hacer esta grabación. Tiempo después, Mel contacta nuevamente a Art Bell y le cuenta qué fue lo que sucedió. Dice que cuando estaba el día pactado, se había subido a un autobús para ir a visitar a un sobrino que vive en la misma ciudad donde están los estudios donde iban a grabar. Cuando estaban en este autobús, en el trayecto, la policía de repente detiene el autobús y comienza a interrogar a todos los pasajeros, haciendo algo que fue muy extraño. Colocan otro autobús en paralelo a este que han detenido, un autobús vacío, y comienzan a llevarse uno por uno a las personas que están dentro del autobús. Primero las interrogan y después de interrogarlas, las van pasando al siguiente autobús. ¿Quién fue la última persona en ser interrogada dentro de ese autobús? ¿La adivinaron? Mel. Pero él no recuerda en absoluto ese interrogatorio. Lo último que recuerda es ser el último pasajero dentro de ese autobús. De repente, todo se volvió negro y cuando recobra la conciencia, Mel despierta tirado en un callejón en San Francisco. Habían pasado 12 días desde que perdió el conocimiento. Estaba desorientado, sin sus pertenencias y tenía un dolor punzante en el brazo. Inmediatamente se retira la camisa y se da cuenta de que en el brazo aquello que le causa tanto dolor tiene unas marcas de agujas y restos de cinta adhesiva. Por supuesto, se da cuenta de que de alguna forma había estado conectado a un suero intravenoso, pero no recordaba nada. Incapaz de regresar a su propiedad, comienza a enfrentar entonces no nada más esta extraña experiencia, sino que además de esto, ahora sí,
como se lo habían advertido, hay cargos legales en su contra. ¿Qué era lo que decían estos cargos? Que supuestamente habían construcciones ilegales en su terreno, construcciones que no tenían permiso, que no debieron haber sido realizadas. Comienza ahora la pesadilla de Mel. Durante esa ausencia, el terreno fue intervenido con fines gubernamentales aparentemente. Mel ya no iba a recibir ese dinero por el arrendamiento de su propiedad, porque el gobierno, con el pretexto de estas construcciones ilegales y otro tipo de cargos que le hicieron al señor Mel Waters, el supuesto señor Mel Waters, el gobierno de los Estados Unidos le toma su propiedad por completo. Mel ya no es dueño de esa propiedad. Y peor aún, el mismo gobierno vacía la cuenta bancaria de Mel, dejándolo sin propiedad, sin dinero. Una persona mayor al que simplemente le quitaron todo lo que tenía, todo lo que había juntado, todo su patrimonio desapareció. Cargos legales en su contra, sin dinero, sin terreno, y además estas personas del gobierno ya le han demostrado el poder tan grande que tienen, que pueden desaparecerlo 12 días y él ni siquiera lo sabría. Pero ahí no termina la historia. Un equipo de televisión intentó localizar el agujero. Lo único que encontraron fueron signos de actividad militar en la zona. Las imágenes satelitales, aquí lo podemos ver, es esta página que se llama Terra Server. Pues esto fue, recuerden la historia, fue antes del auge de Google Earth, por ejemplo, y de todas estas vistas satelitales que nos ofrecen, donde podemos básicamente inspeccionar el mundo. En este caso, pues era a través de este tipo de aplicaciones que funcionaban de una manera un poquito distinta, pero nos podían ofrecer fotografías satelitales de algunos lugares. Entonces, cuando ellos empiezan a buscar este agujero que había reportado Mel en la propiedad, porque habían muchas personas que pensaban que esto era una invención, que se habían inventado esta historia y que el supuesto Mel Waters no existía y solamente era un actor que prestaba voz a esta historia guionada. Pero nada más alejado de la verdad. Resulta que cuando están este grupo de televisión que están haciendo esta investigación, lo primero, evidentemente, es tratar de buscar alguna fotografía satelital de este agujero, para empezar, para saber si la historia de Mel es real y si ese agujero existe. Cuando empiezan a buscar en Terra Server, que se lanzó 6 meses después de que Mel hiciera su primera llamada al programa de radio, lo que hacía imposible que conociera detalles satelitales de algún agujero natural en la zona, pues empiezan a revisar. ¿Y qué es lo que encuentran? Pues que la zona donde describía Mel que estaba el agujero estaba tapada en este Terra Server y no se podía ver lo que hay detrás. ¿Cuándo se hace esto? Cuando es, por ejemplo, una zona de inteligencia militar, por ejemplo, una base del gobierno. Cuando es una base secreta del gobierno, por ejemplo, como lo puede ser el Área 51, el S4, etcétera, si tú buscas, vas a darte cuenta que la vista satelital está blureada o directamente cubierta. Esto se hace desde hace muchísimo tiempo. Y aquí en Terra Server, digamos el pre-Google Earth, el lugar existía, el terreno de Mel existía, pero estaba cubierto por una mancha. Alguien, el gobierno, no quería que supiésemos qué estaban haciendo ahí. En su última comunicación conocida con Art Bell, Mel, que los vuelve a contactar, hace una declaración que promete cambiarlo todo. Aseguró que tenía pruebas irrefutables de la existencia de este misterioso hoyo para todas aquellas personas que decían que estaba mintiendo o que se trataba de simplemente un relato de ficción. Dijo que tenía fotografías, videos y otros documentos que iban a demostrar la veracidad de su relato, que ya le había quitado todo el gobierno de los Estados Unidos, así que ya no tenía nada que perder, iba a soltar toda la sopa. Prometió entregar físicamente esas evidencias al estudio para entregar personalmente todas estas fotografías, videos y más
para que Art Bell tuviera la seguridad de que se trataba de una historia real y que además los radioescuchas pudieran conocer de primera mano las evidencias de ese extraño e inusual agujero. ¿Qué fue lo que pasó? Pues obviamente esta fue una llamada que tuvo, fue muy interesante para la gente que conocía del caso y que iba a cerrar el ciclo de esta historia que ya había durado durante años. Pero, pues había algo más poderoso que se iba a interponer entre las evidencias y Mel. Resulta que Mel desapareció por completo. Otra vez, el día pactado, no llegó al estudio, nunca entregó las pruebas y nadie volvió a saber de él jamás. Esta historia finalizó en el 2000. Estamos a días de llegar al año 2025. Es decir, que en 25 años no se supo nada más de esta persona. La producción del programa, pues sí, intentó contactarse con Mel. Hicieron un montón de esfuerzos, pero no tuvieron resultados. La primera llamada, 1997, comenzó con uno de los misterios más grandes de esta historia, pues de las historias de los fenómenos paranormales. ¿Qué hay en ese lugar que llamó tanto la atención de ese gobierno oculto de los Estados Unidos? ¿Qué hay en esa propiedad que llamó la atención de los hombres de negro? ¿Qué es eso que está ahí? Es una incógnita que va a continuar para siempre, porque ya vimos que salen en una audiencia de emergencia y nos dicen que no saben qué son esos extrañísimos orbes, vehículos, tecnología, sabrá Dios, que está sobrevolando ciudades importantes en Estados Unidos durante varios días, varias noches, donde la gente obtiene evidencias impresionantes, inexplicables, y dicen, no sabemos qué es. Pero si desde hace 25 años, y más, 100 años llevan ocultándonos esta información, ¿qué es lo que había en el terreno de Mel Waters que era tan importante? Solamente podemos especular, podemos dejar volar nuestra imaginación, pero definitivamente, pues no sabremos qué es lo que había ahí. Te agradecería muchísimo si dejas tu teoría de lo que había ahí en el terreno de Mel Waters. ¿Tú qué crees que es lo que había ahí? ¿Por qué llamó tanto la atención del gobierno que incluso desaparecieron a esta persona? ¿Qué puede ser? Déjalo ahí en la caja de comentarios, porque estoy seguro, tengo la certeza de que quizá alguien que está en este momento escuchando o viendo este programa, o quizá en una repetición, tenga una historia muy similar, que a lo mejor haya experimentado algún familiar. Tiene muchos aspectos que son muy similares a muchas otras historias que tienen que ver con el fenómeno extraterrestre. ¿Qué creen ustedes que esté pasando ahí? Déjenlo ahí en los comentarios. Cuídense mucho. Chao, chao.